Emily Méndez, ¿sí me escuchas? Emily, activa tu micrófono, por favor. ¿Sí me escuchas? Sí, profe. Allá. Emily, ¿qué te parece este tema de la Guerra Fría? ¿Qué es lo que más te llama la atención de esto? Que por qué sucedió, ¿La Guerra por Fría? qué se hizo la guerra. ¿La Guerra Fría, a esa te refieres? Creo que sí. Ya, ¿por qué sucedió la Guerra Fría? Buena pregunta, Emily. La Guerra Fría sucedió porque estas dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, cada una quería ser, como quien dice, el imperio dominante, quería ser el rey de todo, el que lo controle todo. Entonces, por eso entraron en competencia en esta Guerra Fría. Finalmente, como vamos a ver en este momento, pues terminó ganando esa guerra fue Estados Unidos por varias razones. Una de ellas, de que la Unión Soviética se desmoronó, es decir, se rompió este inmenso país, se desintegraron algunos de los países que la conformaban, se desunió, se debilitó, en fin. Además, pues como ya les expliqué, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética quedó muy afectada, había mucha pobreza, habían muerto en la Segunda Guerra Mundial millones de soldados, millones de civiles, había mucha pobreza. Entonces eso no le dejaba pues despegar como una superpotencia. En cambio, Estados Unidos tuvo la ventaja de que la guerra, la Segunda Guerra Mundial, no sucedió dentro del territorio de Estados Unidos, sino en Europa. Entonces el territorio de Estados Unidos estaba sanito para producir la agricultura, para desarrollar industrias, y por eso la economía de Estados Unidos seguía creciendo. Y bueno, pues él ganó la Guerra Fría a la final, ¿no? Ok, entonces, pues les decía, aquí viene este tema importante, jóvenes. Hay un caso muy especial aquí en América. Y resulta que, si bien es cierto con la doctrina Monroe, ¿se acuerdan que Estados Unidos dijo América para los americanos? Así decía Estados Unidos. Pero resulta que hubo y hay un país que le dijo a Estados Unidos, no, yo no acepto que tú me impongas tu sistema, tus ideologías. Yo quiero tener libremente otro sistema de pensamiento, otra filosofía económica, social, política. Yo no quiero ser capitalista, sino comunista. Y ese país es Cuba. Entonces resulta que en el 59 se dio la Revolución Cubana y Cuba se convirtió en el único país de América que no era capitalista como Estados Unidos, sino que era comunista como la Unión Soviética. Entonces eso pues le hizo hervir la sangre, como quien dice, Estados Unidos, y pues lo bloqueó a Cuba. ¿Qué significa bloquear un país? Significa impedir que este país haga comercio, intercambie ciencia, tecnología, medicina con otros países del mundo. Imagínate. Imagínate qué sería si el Ecuador estuviera bloqueado y no pudiera traer de otros países la ciencia, la tecnología, el internet, las computadoras. ¿Cómo? A ver, vamos a preguntarle a Anthony, ¿cómo te imaginas al Ecuador sin internet, sin computadora y sin celular? ¿Qué pasaría si el Ecuador no tuviera todo esto? A ver, ayúdanos tú, Anthony, con tu La gente reflexión, con tu sería opinión. ¿Qué te imaginas tú? que, que la gente sería más comunicativa. O sea, si no tuvieran todo esto, ahorita digamos que no existiría lo que son las industrias, las grandes empresas, las empresas de Huawei, esos. ¿Y tú crees que el Ecuador, si por ejemplo, supongamos el caso que Estados Unidos al Ecuador le hubiera bloqueado económicamente y hubiera dicho, a ver, señores de todos los países del mundo, prohibido venderle computadoras a Ecuador, prohibido venderle celulares, prohibido darle internet al Ecuador? ¿Tú cómo crees que Ecuador estaría en este momento? ¿Más adelantado, más progresado o más bien atrasado? Atrasado. Atrasado, porque Ecuador no es Efectivamente. un Y país les pregunto en el algo, que pueda ¿ustedes creen, agregar. exacto, y ustedes creen, jóvenes, que si Estados Unidos u otra superpotencia nos bloqueara económicamente a nosotros, que somos un país pequeño, eso sería justo para nosotros? No, profe. ¿Verdad que no? Vale, yo me lo... Porque nos cortaría las alas del progreso, del bienestar, del desarrollo.
Sin embargo, jóvenes, a Cuba, pues Estados Unidos ya lo tiene bloqueado económicamente en muchos sentidos desde la década de los 60. Es decir, son más de 50 años que Estados Unidos lo tiene bloqueado a Cuba. Es increíble. Sin embargo, por Esa eso, es la razón que Cuba no puede, los cubanos no pueden salir del país. eso, mira, ahí tienes otra parte importante. Muy bien. A ver, Víctor aquí nos da un comentario también. Dice, la mayoría de personas les afectaría al sector que produce dinero, no, ya que la mayoría de ingresos son por exportación, importación. Sí, Víctor, tienes razón en esa parte, pero el problema es lo siguiente, que cuando hay un bloqueo económico, también te limitan, te prohíben vender tus productos a otros países. Y si otro país te quiere comprar los productos, esta superpotencia viene y lo sanciona, lo castiga a ese país que te quiere comprar el producto. Entonces todo el mundo tiene miedo y dice, no, no, mejor no le compro. ¿Quién quiere que su país sea castigado? Entonces dice, no, mejor no le compra y que se arreglen ellos. Entonces, mira, es un problema muy grave. David Panchana pregunta, dice, ¿por qué en las diapositivas se representa a Estados Unidos como un viejo con una en la cosa en la cabeza? Ya. Bueno, este es el sombrero. Lo que pasa es que es una forma donde a Estados Unidos se lo llama o se lo conoce también como el tío Sam. Y es una forma, el sombrerito es una forma de que utilizaban antiguamente ese tipo de sombreros los aristócratas, es decir, las personas que tenían mucho dinero. Entonces, ese sombrerito representa la riqueza y el poder que tiene Estados Unidos. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, ese poder que tiene y esa riqueza la utiliza para bloquear países como a Cuba. Pero ojo, jóvenes, no quiero que me malinterpreten y por eso van a decir, uy, entonces es que el profesor está en contra de Estados Unidos. En realidad, jóvenes, en contra de Estados Unidos como sociedad, como cultura, como ciencia, como personas, no. Porque Estados Unidos es un país increíble, fabuloso, valiosísimo. Si no hubiera existido Estados Unidos, no se hubiera descubierto el Internet, no tuviéramos iPhones, no tuviéramos computadoras. O sea, Estados Unidos es valiosísimo como país, como potencia, como ciencia. Es increíble, tenemos que sacarnos el sombrero delante de los estadounidenses por su creatividad, su inteligencia, su innovación. Esas partes como cultura, como ciencia, realmente mis respetos para Estados Unidos. Yo lo admiro a Estados Unidos. Me gusta Estados Unidos, me gusta su idioma, el inglés me fascina, me encanta el idioma de Estados Unidos. Pero en lo que yo no estoy de acuerdo es en las políticas exteriores de Estados Unidos con las cuales controla a los países pequeños, impidiendo que se desarrollen para que solo él, solo Estados Unidos, se mantenga en la cima. En eso yo estoy en contra. En lo demás, Profesor, en cambio, estoy en contra. ¿y Sí. por qué Estados Unidos bloqueó a Cuba? Ah, ya, aquí viene la explicación, Samara. Resulta que como Cuba se rebeló contra Estados Unidos y dijo, no, yo no quiero seguir tu sistema capitalista, yo quiero ser comunista. Y justo en ese tiempo estaban en la Guerra Fría Estados Unidos y la Unión Soviética. Y resulta que Cuba, a escondidas, calladito de Estados Unidos, le dio permiso a la Unión Soviética para que dentro de la isla de Cuba instale bases de misiles de corto alcance, misiles que podían transportar bombas atómicas. Y les pregunto algo, ¿la isla de Cuba, frente a qué país está? ¿Acaso no está frente a Estados Unidos? Está exactamente frente a Miami. Imagínense. Entonces, si Cuba le permitió eso a la Unión Soviética, estaba permitiendo que esos misiles apunten directamente a todo el territorio de Estados Unidos. Que si se hubiera desatado una tercera guerra mundial, ahí la Unión Soviética ya tenía una base para atacar a los Estados Unidos directamente con bombas atómicas y con misiles nucleares. Entonces, ese fue el motivo, Samara y compañeros, por el cual Estados Unidos lo castigó a Cuba. Obviamente nunca se llegaron a armar esas bases, solamente se descubrió que habían comenzado a instalarlas, etcétera, pero cuando los descubrieron, Estados Unidos lo bloqueó a Cuba y de ahí, bueno, la Unión Soviética dijo, no, ya se suspende ese proyecto, ya no hay bases militares de la Unión Soviética en Cuba, se acabó. Y listo. Pero Estados Unidos hasta el día de hoy no le perdona eso a Cuba.
Sin embargo, jóvenes, Estados Unidos es el país que más bases militares tiene distribuidas en todo el planeta. Aquí en el Ecuador tiene una, jóvenes. ¿Saben dónde? En Galápagos. Este gobierno de Lenín Moreno le dio las Islas Galápagos para que tenga Estados Unidos una base militar en Galápagos. Y eso no está bien, jóvenes, porque resulta que el territorio de una nación es soberano. Es decir, otro país, otro ejército no puede venir a meterse. Claro que Estados Unidos dice, no, es que es para ayudarles a controlar, aquí hay mucha droga, hay mucha corrupción, les vamos a ayudar a controlar. Sí, claro, por supuesto. Mira, desde que inició el gobierno de Moreno está la base militar y mira cuántos casos de corrupción en el Ecuador. ¿Qué han ayudado a controlar? Nada. ¿Han ayudado a que se acabe la droga, el tráfico de droga? Nada, sigue traficando en avionetas, en barcos, en todo lado. Es decir, jóvenes, realmente lo que se ve es de que Estados Unidos quizás no le interesa mucho el hecho de que se acabe la droga. De hecho, Estados Unidos es el país que más droga consume en el mundo. ¿Sí? Entonces, con esas bases militares, él, para que lo dejen entrar, dice, no, es que voy a ayudarles a controlar la droga. Sí, por supuesto. Pero a la final, la droga nunca se acaba, más bien cada vez exportan más y más droga. Les cuento algo. En Colombia, Estados Unidos no tiene una base militar, tiene 8. Y les pregunto algo, ¿se acabó la droga en Colombia? Y Estados Unidos no va con bases militares en Colombia 1 año ni 3 años. Estados Unidos está en Colombia con bases militares siquiera unos 40 años. Y hasta el día de hoy, nada de control ni de la guerrilla ni de las drogas. Entonces ustedes van a decir, profesor, ¿y por qué está Estados Unidos entonces en Colombia? Ah, porque Colombia es un territorio muy estratégico para controlar América del Sur. ¿Sabes por qué? Porque Colombia incluso está a la cabecera, en el norte de América del Sur, ahí está Colombia. Y Colombia tiene acceso a los 2 océanos. Tiene costa en el Océano Pacífico y tiene costa en el Mar Caribe que da al Océano Atlántico. Y además, Colombia es vecino de Venezuela. De tal manera, y por eso en el mes pasado, imagínense que intentaron invadir Venezuela ya y los capturaron y entre ellos había un grupo de marines de Estados Unidos. Es decir, había militares de Estados Unidos intentando invadir Venezuela. Ustedes van a decir, ah, profesor, pero entonces que Estados Unidos quiere ayudar a Venezuela. En realidad no, joven. Lo que intenta es recuperar el control del petróleo. A Estados Unidos no tanto le interesa el venezolano, la persona, sino, Profe, entonces Estados Unidos quiere controlar a todo el mundo porque anda metiéndose en todos los países. pues esa es la realidad. Por eso es un imperio, Samara. Y un imperio siempre quiere controlarlo todo. 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 Es un imperio. Pero les cuento pues que Estados Unidos como imperio está en decadencia. De hecho, hoy en día ni siquiera puede controlar las protestas antirracistas dentro de su territorio. Hoy en día ni siquiera puede controlar la pandemia dentro de su propio territorio. Y hoy en día, ya hace rato, mejor dicho, se le escapó de las manos China y Rusia. Porque con Vladimir Putin la cosa es muy seria y no lo pudieron derrocar a Vladimir Putin, por más que le hacen propaganda en contra de Rusia y todo. Bueno, es un imperio en decadencia. Todo imperio tiene un momento de que crece, se vuelve súper poderoso y después otro momento en que comienza a destruirse, a derrumbarse, a debilitarse. Obviamente Estados Unidos como imperio no se va a acabar de aquí a mañana, ni en 10 ni en 20 años, no. Estados Unidos es poderosísimo. Pero los expertos dicen que de aquí en unos 30 años Estados Unidos probablemente ya no ocupará el primer lugar como imperio, sino que será China. ¿Sí? Bueno, jóvenes, ¿qué otra cosa hubo en la Guerra Fría? Las bombas atómicas. Era una competencia el que más bombas fabricaba. Y ahí competían a ver cuál bomba era más poderosa. Entonces inventaron bombas atómicas, bombas nucleares y la peor de todas, la bomba de hidrógeno. Esa es la más terrible. La bomba H, así se llama. Pueden buscar en internet si gustan. Miren, aquí está con dibujito para que usted pueda entender mejor. Esta de aquí, miren este puntito acá al inicio, en el lado izquierdo. Este puntito es el tamaño de explosión de la bomba de Hiroshima y de Nagasaki. Miren, apenas un puntito, casi ni se lo ve. En el 52, Estados Unidos inventa la primera bomba de hidrógeno. Miren el tamaño de la explosión. ¿Sí o no que es más grande?
Pero miren la bomba que inventó la Unión Soviética en el 61. Una bomba de hidrógeno de 50.000 kilotones. Kilotón es una medida de la fuerza de la explosión de una bomba. Entonces, imagínense, hasta el momento, hasta hoy, el país que ha inventado la bomba más poderosa ha sido la Unión Soviética. Y él inventó e hizo explosionar una bomba de 50.000 kilotones. ¡Qué terrible, jóvenes! Con estas bombas, la humanidad se acabaría por completo. Ojalá que nunca lleguen a utilizarlas. Bueno, ahí tienen ustedes, jóvenes, la parte de la Guerra Fría. Y el final. La Guerra Fría, en 1968 se firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Ya se dieron cuenta que era de locos seguir construyendo armas más poderosas para matarse entre humanos, entre seres humanos. Entonces, bueno, las naciones firmaron el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, es decir, de no seguir creando más armas tan destructivas, tan dañinas. Sin embargo, les cuento que el año pasado, si no me acuerdo mal, Estados Unidos se retiró de ese tratado. Eso es peligrosísimo, porque eso le da, es como quien dice, no sé, yo ya no me comprometo, yo por mi ladito voy a seguir inventando ahora sí más y más bombas, más y más Profe, armamento. Estados Unidos sigue haciendo armas nucleares. Sí, por supuesto, claro. Hasta el día de hoy siguen construyendo ese tipo de armamento. De la cuarentena. Por supuesto, Said. O sea, estas actividades armamentistas del ejército, por más cuarentena y todo, no se detienen. Siguen adelante. Además, jóvenes, la guerra o la venta de armas es muy lucrativo. Es un negocio gigantesco de miles de millones de dólares de ganancia. Entonces, pues, La droga, profe. ajá, junto con la droga, exactamente. Entonces, bueno, jóvenes, la Guerra Fría se acabó ya en el 89, el muro de Berlín fue derribado. Luego Estados Unidos auspició muchas dictaduras en América Latina con el famoso Plan Cóndor. La dictadura más sangrienta que auspició Estados Unidos fue la del general Pinochet en Chile. Ustedes van a decir, profesor, ¿y para qué Estados Unidos auspiciaba dictaduras acá en América Latina? ¿Qué es una dictadura? Es el gobierno de una sola persona, la mayoría son militares, que gobierna con mano de hierro, incluso matando a los ciudadanos con tal de tenerlo a ese país sometido y aplastado. ¿Sí? Entonces, pues Estados Unidos auspició ese tipo de dictaduras en América Latina con un objetivo principal, que ningún otro país de América Latina le haga lo que le hizo Cuba. Es decir, que deje de ser capitalista, neoliberal y se vuelva comunista. Eso no lo iba a permitir Estados Unidos y por eso instaló el Plan Cóndor. En el 91 la Unión Soviética cayó, siendo su último líder Mikhail Gorbachev. Hoy en día, en vez de la Unión Soviética, ha quedado Rusia. Bueno, aquí tienen una pequeña imagen de lo que fue el Plan Cóndor, donde las dictaduras, los dictadores de América Latina, hicieron de las suyas acá en América del Sur, sobre todo. Fue muy terrible, jóvenes, lo del Plan Cóndor. Muy terrible. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ahí terminamos el tema. ¿Ninguna? Luisa Carreño, activa tu micrófono. Luisa, ¿qué te pareció el tema de la Guerra Fría? ¿Qué te llamó más la atención de todo esto? Lo de Corea del Norte y Corea del Sur. Ah, la guerra entre los Coreas, sí, hasta el día de hoy. Pero hoy en día está más desarrollada económicamente Corea del Sur, eso es un hecho, por el inmenso apoyo que recibió de Estados Unidos. Bueno, jóvenes, aquí están sus promedios en cuanto a estudios sociales. Miren, afortunadamente, bueno, no tenemos estudiantes con menos de 7. Pero bueno, obsérvenlos. Ahí está Ayala, Bajaña, Baque, Bravo, Carlo, Carreño, Castro, Chiluisa, Coveña, Cruz, Delgado, Rodríguez, Víctor, Fariño, Freire, Guerrero, Guzmán, Herrera, Holguín, Jiménez, Lamilla, López, Manzano, Méndez, Montes, Muñiz, Onofre, Pacheco, Panchana, Pérez, Ramírez, Rosado, Sanginés, Taylor, Tomalá, Vargas, Ventimilla, Verde Soto, Vinuesa, Zambrano. Aquí están los promedios.
Ninguno tiene menos de 7. Hay notas bastante buenas. 9.88 veo que tiene aquí Samara, por ejemplo. Son notas bastante buenas. Fariño también, muy bien, 9.75. El joven Tomalá también, muy buenas notas. 9.94 Tomalá, muy bien. Bueno, en fin, jóvenes, espero que este segundo parcial ustedes sean muy puntuales en presentar sus trabajos y bueno, así no vamos a tener ningún problema, sino que vamos a poder salir adelante en todo, ¿sí? Listo, jóvenes, ustedes tienen clase inmediatamente, yo también tengo clase y bueno, ahí vamos a culminar la clase. Muchas